Muy bien, entonces continuamos con lo que son los triángulos o la semejanza de triángulos. En la sección 2 tenemos lo que son las condiciones de dos triángulos semejantes. Bueno, en el ejemplo 1.3 nos dice lo siguiente: los triángulos ABC y DEF son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, entre AB es ADE, BC es AEF y AC es ADF. Entonces, en este caso, aquí tenemos los triángulos. Miren. AB es, vamos a ver, ADE. Miren, esta es la relación que vamos a hacer. Aparte, EF es a BC. Miren, o sea, BC a EF. Luego AC es a DF. Entonces, se sobrepone el triángulo ABC al DEF, haciendo coincidir los vértices B y E. ¿De acuerdo? Entonces, lo haríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, este es el triángulo ABC, pero lo sobreponemos en el triángulo DEF, de manera que los vértices B y E coincidan, ¿eh? Ahora nos dice, recuerde que los lados correspondientes son los lados que ocupan la misma posición en los dos polígonos. Ahora, al medir el segmento AB, miren ustedes, al medir el segmento AB, ¿eh? usando compás y comparar al DE, se deduce lo siguiente: AB es a DE 1 a 2. O sea, si yo tengo AB, por ejemplo, estos compás tienen exactamente la misma medida, o sea, el mismo radio. Entonces, en este caso, pueden ver ustedes que AB, aquí solamente hay un compás, pero para poder medir lo que es el segmento ED, tenemos dos compás. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, AB, ¿cuánto mide? Solo mide 1. Y DE, ¿cuánto mide? Mide 2. Lo mismo sucede con los lados BC, medimos BC, sucede lo mismo con BC y EF. ¿De acuerdo? O sea, con el lado BC y EF sucede lo mismo. Miren, 1 y aquí tenemos 1, 2, que ya están marcados acá. Y también sucede con AC y DF. Entonces, por eso decimos que BC es a EF, 1 es a 2. Y luego también AC es a DF, 1 es a 2. Entonces, las tres razones de las longitudes de las parejas de los lados correspondientes son iguales. Esto es, AB es a DE, igual a BC es a EF, igual a AC es a DF. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que prácticamente las razones son iguales. Entonces, cuando las razones son iguales, podemos decir que estos triángulos son semejantes. Es otra forma de poder comprobar. En el ejemplo 1.3, al tomar la medida de los ángulos correspondientes, se encuentra que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo E y la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F. En general, las figuras semejantes cumplen la siguiente condición. Dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes, ¿verdad? La razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza, ¿sí? O sea, la razón de las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Entonces, si decimos que 1 es a 2, es la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF del ejemplo 1.3, que fue el que analizamos anteriormente. En el caso del ejemplo 1.3, el valor de la razón 1 es a 2 es un medio. A veces este un medio se llama también razón de semejanza entre dos triángulos ABC y DEF. Se puede aplicar el concepto de proporción para encontrar la longitud de un lado de una figura semejante a otra, ¿verdad? Luego acá, en el ejemplo 1.4, pues ya tenemos
un ejercicio. Entonces, recuerden ustedes, cuando hablamos de triángulos semejantes, hay dos condiciones, nos dicen. Si las leemos acá, miren, nos dice las tres razones de las longitudes. O sea, las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de lados correspondientes? Ya se los voy a explicar en la siguiente figura. Y también nos dice que los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. O sea, ¿qué son lados correspondientes? Por ejemplo, si me dicen, dado que el triángulo ABC y DEF y el triángulo DEF son semejantes, es decir, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, encuentre la longitud del lado AB, este de aquí. Ahora, les decía que les iba a explicar qué son lados correspondientes. En este caso, ABC, DEF, miren cómo se nombraron. Vengo yo y digo, bueno, voy a tomar estos dos de aquí, AB, DE, que significa que el lado AB, miren, AB, es correspondiente con el lado DE, DE. O sea, no los nombran ABC solo por nombrar tres vértices, no, hay un orden, hay lógica en el nombramiento. Otra forma, miren, otro par de lados, BC, EF, o sea, BC, miren, con EF. Y también podríamos nombrar este lado AC con DF. Entonces, AC con DF. Miren, entonces, esos son los lados correspondientes. También habla de ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Por ejemplo, aquí, ángulo A, ángulo D. Miren, ángulo A y el ángulo D. Ángulo B con el ángulo E. Miren, el ángulo B con el ángulo E. Luego acá, el ángulo C con el ángulo F. Entonces, ángulo C con el ángulo F. Entonces, ahí tenemos lo que son los ángulos correspondientes. ¿Y qué nos dice de los ángulos correspondientes? Miren acá, dice que los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes, ¿sí? Y la otra condición es que las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes deben ser iguales. O sea que, si aquí en este caso a mí me están pidiendo que encuentre la medida del lado X, yo ya sé que si tengo el lado AB, entonces el lado que va a ser correspondiente a AB es DE. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se da una razón. Estamos. Y acá, por ejemplo, si yo tengo el lado AC con DF, aquí hay otra razón. ¿Y qué sucede con esas dos razones? Las que mencioné, por ejemplo, la razón de AB es a DE y también de AC es a DF. Sucede que esas razones deben ser iguales. Son iguales, ¿por qué? Porque los triángulos son semejantes. Entonces nos quedaría lo siguiente, miren, dice, dado que los triángulos ABC y DEF son semejantes, se puede formar una proporción con las longitudes de los lados correspondientes. Ahora, las proporciones que pueden utilizarse son diferentes aquí. Ustedes deben definir cuáles van a trabajar. Por ejemplo, me conviene trabajar con AC es a DF. ¿Por qué? Porque ya conozco la medida de los dos lados. ¿Sí? Ya conozco la medida de los dos lados. Y con DE es a AB, porque en este caso ya conozco bueno, son correspondientes ellos, entonces tendría que trabajarlos ahí, ¿verdad? Pero sí me conviene trabajar con AC y con DF. No voy a trabajar con BC y EF porque no conozco las medidas de estos lados, ¿verdad? Sino que utilizo los datos que me faciliten la resolución del ejercicio. Entonces, con la proporción que vamos a trabajar es AB es a DE, ¿verdad? Porque son correspondientes. AB es a DE. Y también que AC es a DF. Entonces, en este caso, nosotros después de esto lo que vamos a hacer es sustituir, por ejemplo, AB, ¿cuánto mide AB? Miren, mide X. DE, ¿cuánto mide DE? Mide 3. Luego AC mide 8 y DF mide 6. O sea que nos quedaría lo siguiente, miren. AB mide 3, es A. DE que mide 3. Miren, 3. Perdón, X mide AB y 3 mide DE. Igual a AC, en este caso AC mide 8, es A. DF, que DF mide 6.
Entonces, en este caso nosotros ya tenemos lo que es esta proporción, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a utilizar la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué nos dice la propiedad fundamental de las proporciones? Que si yo tengo la proporción A es a B igual a C es a D, en este caso esto va a ser igual a el producto de los extremos, o sea, A por D, igual a el producto de los medios, o sea que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a hacer. O sea que multiplicamos los extremos. ¿Cuáles son los extremos aquí? X y 6. O sea, X por 6, 6X. Igual a los medios, 3 por 8. 3 por 8. Luego, esto va a ser igual a X igual a 3 por 8, que serían 24, ¿verdad? Y este 6 que está acá, que está multiplicando, lo pasan a dividir. Bueno, miren, aquí ven. ¿Qué fue lo que pasó aquí? En este caso, por ejemplo, nos quedó que multiplicamos los extremos. X por 6 nos dio 6X. Igual a, multiplicamos los medios, 3 por 8, ¿verdad? 3 por 8. Que ya saben ustedes que 3 por 8 va a ser 24. Ahora, este 6 que está aquí, que está multiplicando, lo transponemos y como estaba multiplicando, pasó a dividir. Entonces, por eso, X es igual a 24 entre 6. Y al dividir 24 entre 6, ¿a qué es igual? Es igual a 4. Entonces, la respuesta AB es igual a 4 centímetros. O sea, el segmento AB mide 4 centímetros, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio en el cual estamos utilizando lo que es la semejanza. Estamos aprovechando esos datos, ¿verdad? O esa información que nos brinda la semejanza, en donde nos dice que los lados correspondientes o las razones de los lados correspondientes de los lados deben ser iguales. Las razones de los lados correspondientes deben ser iguales. Entonces, después lo que hicimos fue utilizar la propiedad fundamental de las proporciones. Y esto es todo. Muy bien, jóvenes. Entonces, por el día de hoy, aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Ya les envié su guía para que vayan trabajando. Espero que los videos que les he elaborado el día de hoy sean de utilidad para cada uno de ustedes y que puedan resolver de forma satisfactoria esas guías. Y de nuevo, pues, muchas felicidades a todos los jóvenes que han sido puntuales con la entrega de sus tareas. No olviden que esta tarea me la pueden entregar el miércoles de la próxima semana, ¿verdad? Y hay que ser puntuales, hay que continuar, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos aquí, que a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, pues Él nos tiene trabajando, estamos aquí echándole ganas. Entonces, un placer para mí haber estado con ustedes. Se cuidan, tomen siempre todas las medidas de bioseguridad y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.